toda esta área en la que estamos aquí ahora mismo estaba dedicada al dios Marte, Marte Gradivus, Marte el que marcha hacia la guerra, porque aquí era uno de esos puntos sagrados, un santuario en el que se reunían las tropas. Salvete, salvete omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido a un lugar justo a la salida de Roma. Estoy al lado de la Vía Appia, la Regina Viarum, como la llamaban los romanos, la reina de todas las vías, que además hace unos meses ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Y estoy en un yacimiento, en una excavación en el número 39 de la Vía Appia, una excavación de la Universidad de Ferrara, a la que hay que agradecer, por supuesto, que me hayan dejado estar hoy aquí para enseñaros este yacimiento tan increíble de la Vía Appia. Os voy a hacer una pequeña vista de lo que estamos a punto de descubrir, porque este es un yacimiento muy interesante. Como veis, aquí tenemos toda esta excavación en extensión que vamos a poder visitar. Vamos a poder bajar a la propia excavación, ya digo, por suerte y gracias a la Universidad de Ferrara. Y bueno, esta excavación tiene muchos puntos interesantes y, como vais a poder ver, vamos a estar ante una excavación funeraria, unos recintos funerarios romanos, lo cual es muy interesante para ver no solo a los romanos en su día a día, en su vida cotidiana, sino también en el momento de su muerte, en el momento ya de su descanso eterno, en estas tumbas, en estos monumentos funerarios que tenemos aquí. Pero estamos aquí también en la Vía Appia porque precisamente este es uno de los lugares más importantes de la Roma arcaica. Como podéis ver, hoy en día la Vía Appia tiene todavía tráfico, los coches discurren por ella, y es que la vía original de época romana está justo debajo, a pocos centímetros del pavimento actual, con esos pequeños adoquines, los llamados Sanpietrini, que hoy tenemos aquí, porque recordemos, la Vía Appia es una vía que se construye a finales del siglo IV a.C., la construye Apio Claudio Caeco, de ahí ese nombre de Vía Appia, y es una vía que lleva desde Roma el camino hacia el sur, hacia la ciudad de Beneventum. Pues esta vía, la más importante de todas las vías romanas, por supuesto, tiene estos monumentos funerarios alrededor, especialmente estos que vemos aquí. Pero esto no va a ocurrir hasta el siglo II después de Cristo. Mucho antes, estamos hablando de esa época monárquica, de esa época más arcaica de Roma, esta zona tiene una serie de leyendas fundamentales. Para empezar, porque toda esta área en la que estamos aquí ahora mismo estaba dedicada al dios Marte, Marte Gradivus, Marte el que marcha hacia la guerra, porque aquí era uno de esos puntos sagrados, un santuario en el que se reunían las tropas. Pero no solo eso, sino que además aquí es donde la leyenda, la mitología cívica de los romanos sitúa uno de los momentos cruciales de su historia. Aquí estaba Rea Silvia, la vestal, la mujer sagrada, que venía a buscar el agua más pura posible para las ofrendas y la encuentra en el río Almo, que lo tenemos justo aquí detrás. Y aquí es donde se quedó dormida junto a un árbol, como podría ser cualquiera de estos árboles que tenemos, y llegó el dios Marte, que la vio y la dejó embarazada en su sueño de Rómulo y Remo, los dos gemelos. Esta es la leyenda que nos cuenta siempre el pueblo romano de cómo nacieron Rómulo y Remo, porque son hijos del dios Marte. Precisamente en este lugar, este santuario, este lugar sagrado dedicado al dios. Por eso es tan importante este espacio en el que estamos nosotros, y además es que las fuentes clásicas nos lo identifican con claridad. El lugar exacto del santuario de Marte está saliendo de la ciudad en la Vía Appia, justo después de pasar el río Almo, a la izquierda de la vía y justo al llegar a la primera curva de la Vía Appia. La primera curva de la Vía Appia la tenemos un poquito más adelante, un poquito más allá, y este es uno de los espacios que están cerca, o al menos podemos imaginar que estaban cerca de ese santuario del dios Marte. Aquí también sabemos que al rey Numa Pompilio le cayó un escudo del cielo, el llamado Anquile, que es el escudo sagrado de Marte, que por supuesto es uno de los Picnora Imperii, uno de los elementos sagrados de la religión romana que debían permanecer siempre en Roma
para que no cayera en manos enemigas. Ese anquile fue copiado, 11 copias más, por un metalurgo llamado Mamurio Veturio, que hizo esas copias por orden de Numa para que nadie supiera cuál de los 12 escudos era el original. Precisamente en este santuario de Marte Gradivus tenían lugar algunas reuniones del Collegium de los Sali, unos sacerdotes jóvenes que procesionaban esos escudos que normalmente estaban guardados en la Regia, en el edificio dedicado al Rex, al rey de Roma, en esa Roma más arcaica. Es verdad que toda esta zona cayó un poco en desuso para su uso sagrado, precisamente en el momento en el que el emperador Augusto ya construyó el templo de Marte Vengador, Mars Ultor, y todo el culto a Marte se trasladó de esta zona sagrada hacia allí, hacia el centro de la ciudad de Roma. Pero hasta ese momento todo sucedió aquí, en este espacio en el que nosotros estamos. Probablemente un poquito más allá es donde en los años 70 la Superintendencia de Roma hizo unas excavaciones en las que de urgencia se pudo encontrar quizá lo que era ese templo, ese santuario. Ni siquiera sabemos si realmente había un templo como tal hasta la toma de Roma por parte de los galos. A partir del año 390 es cuando se supone que se construyó ese templo. En esa excavación de urgencia parece que se encontró un templo doble con una pintura roja, pero que realmente no podemos saber mucho más porque hay algunas fotografías, pero realmente no sabemos lo que ha pasado ahí. Ojalá en un futuro podamos decir y podamos visitar esa nueva excavación y saber que por fin hemos encontrado ese santuario que de momento no tenemos localizado exactamente. Aunque, como decía, estamos en la misma zona y ahora ya hemos llegado precisamente hacia el espacio arqueológico. Hemos bajado en esta cata, fijaos cómo estamos ya por debajo del nivel del suelo actual, que ha sido utilizado pues, para muchas cosas, incluyendo la construcción de casas en la Edad Moderna e incluso huertas, por supuesto. Pero ahora ya estamos en el espacio, como decía, arqueológico, ya hemos bajado y fijaos porque nos vamos a encontrar que en esta zona, ya en el periodo plenamente imperial, en época del emperador Adriano, en el siglo II, en esa primera mitad del siglo II, toda esta zona se convirtió en un espacio de monumentos funerarios, que es como podemos llamar a estas construcciones que nos rodean y en las que los romanos se enterraban. Ya sabéis que el mundo funerario romano se desarrolla siempre a la salida de las ciudades y ahora mismo estamos ya fuera, en la primera milla de la Vía Apia, y aquí estamos en ese espacio que perfectamente se puede utilizar para enterrar a los romanos. A la salida siempre de la ciudad, por motivos religiosos, pero también por motivos higiénicos, por supuesto, y siempre al lado de la vía, porque ya sabéis que los romanos siempre siguen vivos en el recuerdo. Siempre que te acuerdes de una de las personas que está aquí enterrada, esa persona seguirá viva. Ese es el concepto, esa es la idea que ellos tienen de la vida del más allá, después de la muerte. Bueno, pues alrededor de esta vía podemos ver cómo tenemos una serie de monumentos funerarios que, fijaos, la vía la tenemos justo ahí, con lo cual estamos muy cerquita y vamos a ir viendo cómo aquí hay un monumento funerario. Ahora vamos a ver un mosaico que hay ahí conservado, aquí tenemos otro, aquí tenemos uno más que ya están empezando a excavar y fijaos porque podemos avanzar por aquí para ver otros más. Ahora nos acercaremos a estos que son muy espectaculares, que ya están prácticamente terminados de excavar y fijaos que tenemos todos estos. Todos estos monumentos pertenecen a diferentes familias que se enterraban aquí a lo largo del siglo II, del III, incluso en el IV, y se iban superponiendo unos a otros, se iban añadiendo unos a otros. Pero fijaos porque no solo estos monumentos son los que se encontraban aquí. Ahora hablaremos del tipo de enterramiento, pero vamos a ver que tenemos otros espacios como estos, por ejemplo, en los que la gente se siguió enterrando ya no dentro del monumento funerario en sí, sino directamente solo en tumbas depositadas directamente en la tierra o en sarcófagos de madera o incluso en tumbas que llamamos de capuchina, que son aquellas que están hechas con tégula y con tejas romanas planas. Si pasamos por aquí, vamos a poder ver que tenemos incluso esta estructura, este gran muro de toba, le podéis ver, que parece que está delimitando un espacio, está delimitando una zona, incluso todos estos monumentos funerarios se están apoyando directamente sobre este muro, que además es el más antiguo de todos, es un muro del siglo I a.C., finales del siglo I probablemente o inicios del I después, que parece ser
eso es lo que creen los investigadores de la Universidad de Ferrara que excavan aquí, que podría corresponderse con un monumento que tenemos justo ahí detrás, un monumento del siglo I, que tradicionalmente se conoce como la tumba de Geta. Geta, ya sabéis que es el hermano de Caracalla, los dos coemperadores de principios del siglo III, hijos de Septimio Severo, pero que esto es una tradición, una leyenda, que no tiene nada que ver con la realidad. Solo la excavación y las próximas campañas nos permitirán saber con seguridad de qué se trata este recinto, este muro que tenemos aquí y, por supuesto, descubrir mucho más sobre los romanos que están aquí enterrados. Todas estas personas que se encontraban en estos monumentos funerarios que ahora vamos a poder ver. Fijaos, tenemos algunos en esta zona en los que ya digamos, están en proceso de excavación, están en pleno proceso y podemos ver algunos restos por aquí o incluso por allí detrás podéis ver algunos de los restos que van apareciendo según comenzamos la excavación. Este es uno de los espacios que todavía está por excavar, pero fijaos porque aquí tenemos un monumento muy especial. Tenemos un monumento funerario ya excavado y tiene algo muy particular y es que, como veis, está lleno de agua. Está lleno de agua porque estamos en un lugar que está anegado por el propio río Almo. Estamos por debajo de la capa freática y eso es lo que produce que el nivel del agua vaya subiendo en diferentes momentos del año. Ahora podemos ver que, bueno, más o menos tenemos un nivel bastante bajo. Fijaos en estas placas de mármol que tenemos en la parte inferior. Incluso, mirad, voy a acercar un poquito la imagen para que podáis ver que ahí tenemos un enterramiento incluso que está perfectamente conservado. Aquí tendríamos el otro. Esto es lo que se llaman los arcosolios. Estos 3 arcosolios de la parte inferior eran para personas que se inhumaban. A partir del siglo II, la tendencia fue la de la inhumación. La moda era la de enterrarse inhumados. Hasta ese momento siempre había sido la incineración y aquí podéis ver perfectamente los huecos, estas hornacinas en las que se colocaban las urnas funerarias para que estas familias pudieran enterrar a sus difuntos. La inhumación y la incineración convivieron a partir de ese momento, sobre todo durante el siglo III y hasta principios del siglo IV, cuando la última incineración romana que tenemos datada es del año 317. Seguramente hay algunas posteriores, pero solo tenemos esta perfectamente datada porque se encontró junto a una moneda que nos lo identifica. Mirad que también en este monumento funerario podemos ver cómo tenemos un mosaico que tiene una crátera a la que viene a beber un pájaro y parte de ese mosaico, especialmente esta de aquí, está perdida, pero la han restaurado en un momento dado. Esta parte la han restaurado, la han modificado y simplemente han hecho que sean teselas de color blanco y de color negro, pero sin ningún orden ni concierto. Realmente ahí ya les dio un poco igual que el diseño se hubiera perdido. Bueno, pues este es uno de esos monumentos. Tendríamos una puerta, entraríamos por aquí y, por supuesto, nos falta toda la parte superior. Es verdad que gracias a las recreaciones 3D, especialmente os puedo enseñar algunas de las que hemos hecho para el libro de la Roma de Constantino, que si todavía no lo tenéis, lo podéis conseguir por aquí abajo. Os dejo el enlace justo debajo del botón de me gusta, mi plaquette, para que podáis echarle un vistazo, porque estas recreaciones 3D son verdaderamente espectaculares. Seguimos caminando, seguimos paseando por este yacimiento donde tenemos aquí un espacio muy interesante. Es otro monumento funerario que, como veis, tiene también estas urnas, estos huecos en estas hornacinas, pero que en el siglo III hay una remodelación. Aquí lo podéis ver, se añade este muro, se cierran los arcosolios y se hace esta decoración que, como podéis ver, tiene forma de imitación de mármol. Esta pintura, esta policromía, está intentando imitar como si fuera el mármol. Ya lo hemos visto en otros vídeos, lo hemos visto en otros espacios, por ejemplo en la ciudad de Pompeya, que en algunos momentos no puedes colocar el mármol por una cuestión económica, pero sí puedes hacer este tipo de pintura. Bueno, pues aquí se ha encontrado la tumba de una propietaria, quizá, que es una mujer que se llamaba Vivia, y a principios del siglo III tenemos esta remodelación del espacio. Fijaos que tenemos una cantidad de frentes abiertos tremenda y, por supuesto,
tenemos que seguir viendo cómo pasa el tiempo. Fijaos que los restos afloran en toda esta zona, en todo este espacio, una cantidad de restos de cerámica, de materiales también de ladrillos. Aquí, por ejemplo, podéis ver el pico de un ánfora. Incluso, fijaos, porque tenemos aquí también ese otro mosaico que veíamos al principio, y así como algunos espacios funerarios, como estos enterramientos que vemos por aquí. Pero todo esto, todos estos monumentos funerarios que vamos viendo que van descendiendo de cota, van siendo cada vez más bajos desde la vía, van descendiendo un poquito en un valle y se van superponiendo unos a otros, se van apoyando unos en otros. Y todo esto ocurre hasta que en el siglo V, fijaos, se produce un abandono total de la zona y se produce un depósito de materiales. Aquí lo estáis viendo, fijaos la cantidad de materiales, de cerámica, de ánforas, de todo lo que podamos imaginar, una cantidad de material riquísimo que nos va a permitir también, por supuesto, entender cómo era este depósito, de dónde venía, quizá de una villa romana cercana, que ha sido directamente volcado sobre esta zona para eliminar todo este espacio, digamos, de una forma ritual, para protegerlo y también para cuidarse de la subida del agua, precisamente, quizá incluso para subir el nivel de la cota de este lugar para que no se siguiera inundando, porque este espacio se inundaría muchas veces más e incluso se convertiría prácticamente en un pantano con aguas infectas durante la tardoantigüedad y ya en la Edad Media. Por eso es tan interesante que ahora podamos ver todos estos espacios diversos que tenemos aquí, que se están excavando y que nos permiten entender un poco toda la historia, la larga historia de estas estructuras. Fijaos cómo aquí aparecen todas estas urnas, además en los últimos días ha llovido, con lo cual ahora mismo está un poco lleno de agua, pero igualmente podemos ver todo lo que aparece por aquí. Fijaos cómo incluso vemos algunos fragmentos como este plato de terra sigillata africana, de cerámica, que nos los encontramos precisamente en toda la excavación. Bueno, pues tenéis que entender que este espacio que tenemos aquí es un lugar que tiene muchos años seguramente de excavación, lleva 2 años, 2 campañas, aunque han hecho varias, 5 campañas en concreto durante 2 años, en 2022, 2023, 2024, y probablemente continuará en los próximos años, solo el tiempo lo dirá, y ojalá volvamos a poder compartir este yacimiento porque queda mucho por descubrir. Ahí lo podéis ver, que estos arcosolios de los laterales todavía están por revelar todas sus sorpresas, y por supuesto tenéis que entender que de aquí no solo sacamos información sobre las estructuras, sino que las propias personas que están aquí enterradas, al extraer sus restos, nos están permitiendo conocer cómo eran, su historia, cómo vivieron, cómo murieron, qué comían, digamos, qué estatus tenían dentro de la sociedad. Todo eso es lo que nos permite saber la excavación de un yacimiento como este. Además, hay que dar un detalle más, y es muy importante, porque la Universidad de Ferrara está haciendo aquí una excavación universitaria. Está sirviendo esta excavación para que los nuevos estudiantes sepan cómo se trabaja en arqueología, aprendan el método arqueológico. Y no solo eso, porque esta excavación es una excavación pública, es una excavación didáctica y es una excavación que permite a la gente, tanto de la zona como cualquier persona que se quiera acercar, conocer cómo se trabaja en arqueología. Y creo que esto es lo más importante. Aquí se hacen visitas guiadas cada semana mientras se está excavando en campaña, tanto en junio como en septiembre, y por supuesto también se permite a la gente bajar aquí, donde estoy yo ahora mismo, para que puedan aprender cómo es la labor arqueológica, por supuesto supervisada por los arqueólogos y las arqueólogas que están aquí trabajando, pero para poder tener una vista de primera mano de cómo se trabaja, de cómo es el trabajo del arqueólogo, y eso es fundamental para acercar la arqueología, para acercar esta ciencia maravillosa a todo el mundo. Así que desde aquí yo me voy a quedar un poco más viendo estos detalles tan increíbles de este yacimiento maravilloso. Hay que agradecer una vez más a la Universidad de Ferrara que podamos estar aquí hoy compartiendo este yacimiento impresionante con todos sus materiales, con todas sus estructuras, que está en pleno proceso de excavación,
y bueno, esperemos, como decía, poder volver en los próximos años para poder conocer y descubrir mucho más. Si los queréis seguir, tenéis el enlace en la descripción para seguirles en Instagram y así no os perdáis nada de lo que van compartiendo día a día en este proceso de excavación. Así que tenéis el enlace aquí abajo por si lo queréis seguir y ya sabéis que si queréis muchos más vídeos sobre la antigua Roma, me tenéis aquí para poder compartir, para poder viajar con vosotros al mundo romano y a yacimientos tan importantes como este. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por dejar tu me gusta, mi plaquet, te puedes suscribir y dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Marqués, bene vale.